Les doy la bienvenida a esta masterclass de interferencias negativas para que podamos conocer un poco más de qué va toda esta información y para qué nos sirve tenerlas. Primero que nada, gracias por estar acá presentes, gracias por tener toda su cámara prendida, gracias por tomarse este ratito. Yo me armé mi mate también. Hace mucho tiempo que no me hago unos mates mientras comparto información, pero esta vez como que dije, bueno, vamos a hacerlo más relajado y si bien hay una presentación y todo y quiero que lo disfruten, también quiero que nos sintamos como en una reunión de brujas. Al final de este encuentro voy a abrir la posibilidad de que puedan hacer preguntas y todo, y también por Instagram van a poder preguntar. Primero que nada, hablemos de ¿qué son las interferencias negativas? Las interferencias negativas son cualquier tipo de emoción, energía, programa, pensamiento que interfiere y drena nuestra energía. Esto es mi punto de vista y es muy importante compartirlo para mí. Y yo considero que las interferencias negativas suelen ser autogeneradas porque de algún modo están en resonancia con nuestra frecuencia. Y voy a entrar un poco más en detalle con esto. Todas conocemos y estamos de acuerdo en que hay solamente dos tipos de vibraciones en la vida. Podemos vibrar en amor o podemos vibrar en miedo. Desde el amor, nuestra energía, nuestra vibración es mucho más expansiva. Desde el miedo nos sentimos más limitadas. Ahora, si todas compartimos esta creencia, también comprendemos que lo que atraemos en nuestra vida es un reflejo de cómo está nuestra vibración personal. Entonces, si yo estoy atrayendo a mi vida un montón de situaciones limitantes, probablemente algo en mi energía me esté dando el mensaje de que hay limitaciones personales, limitaciones que por supuesto son inconscientes. Imagino que ninguna de nosotras crea interferencias energéticas negativas a propósito y con la intención de hacerse mal. Entonces, lo mismo sucede, repito, con las interferencias. Si yo entiendo que mi entorno es un espejo y comprendo que todo lo que se presenta en mi vida de alguna manera me está mostrando algo interno, lo mismo tengo que llevarlo a las interferencias. Hace poco, no sé hace cuánto, hace más o menos 2 meses, calculo, yo conté en Instagram que había hecho una limpieza a Mujer Plutón y que había detectado magia. Entonces, cuando yo lo cuento fue, no, Caro, pero estás bien, y cómo, qué onda, ¿te enteraste quién fue? Lo primero que yo compartí es, esto fue para mí una invitación a ver qué es lo que estaba pasando adentro mío que estaba en resonancia con esa frecuencia. ¿Por qué? Porque si yo tengo mi energía elevada y en armonía, ningún tipo de trabajo de magia ni de energía negativa podría interferirme. ¿Por qué? Porque no está en la misma vibración energética que yo. Hay muchas personas que me cuestionan este pensamiento y dicen, no, bueno, pero si te hacen un trabajo de magia, excepto que sea un trabajo de magia muy power de religión, y yo les puedo asegurar que son los menos, y me especialicé en trabajar con interferencias negativas y hacer unos diagnósticos preciosos de magias, la mayoría no son trabajos de religión. No hay forma de que una energía negativa que venga de otra persona te interfiera a vos si no te hace sentido energéticamente. Entonces, para mí, cualquier tipo de interferencia siempre es una invitación a mirarnos hacia adentro y a chequear qué de nosotras está generando esa interferencia o está resonando con esa frecuencia. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. No puedo escuchar dos frecuencias de radio al mismo tiempo en el mismo aparato. Si yo en mi celular quiero poner, por ejemplo, YouTube, no puedo poner dos canciones en YouTube al mismo tiempo. Tengo que escuchar una y después tengo que escuchar la otra. Bueno, pasa lo mismo con la frecuencia. Yo no puedo estar vibrando en amor y al mismo tiempo recibiendo interferencias negativas de medio mundo. Si estoy vibrando en amor, esas interferencias negativas, por una cuestión de resonancia, no me van a afectar.
no significa que alguien no pueda tener malas intenciones para conmigo. Significa que a mí no me van a afectar, no me van a drenar. Esta resonancia puede venir de diferentes lugares. Se puede crear a través de creencias personales, podemos crear esta resonancia limitante a través de experiencias que atravesamos en algún momento de nuestra vida, incluso en otra vida. Puede venir de nuestra crianza, puede venir también de creencias sociales. Recordemos que la sociedad que habitamos y de la que formamos parte está llena de creencias que muchas veces generan pensamientos y emociones que también nos drenan. Entonces, es importante poder identificar de dónde vienen esas creencias. Cuando hablamos, por ejemplo, de que pueden venir de temas de crianza, no solamente de lo que viví en casa, también estas creencias o estas limitaciones pueden venir de mi árbol genealógico. Incluso existen las lealtades familiares. Existen 4 tipos de lealtades familiares, para ser más concreta, y existen 7 generaciones antes que nosotras de las cuales podemos cargar información. De hecho, esas lealtades se pueden presentar en nuestra vida de un montón de maneras. Podría llegar a tener que ver también con, o sea, se pueden reflejar en conflictos sociales, en conflictos personales, en conflictos económicos. Podrían llegar a aparecer las estafas en mi vida, los robos constantemente. Digo, dependiendo desde qué lugar yo estoy generando esa interferencia. Siempre, y vamos a estar de acuerdo en que las interferencias son inconscientes, excepto que yo tenga muy claro cómo las estoy generando y decida continuar por ese camino aunque me limite y me haga sentir mal. Entonces, es muy importante para trabajar en profundidad identificar primero dónde nacen esas interferencias negativas. Ese es el primer paso para generar confianza. De hecho, y acá, como dice la presentación, la invitación de las interferencias negativas es hacer consciente que de mí está alineado con ese bloqueo. A veces puede llevarnos un tiempo largo entender que de mí está alineado con las interferencias negativas y a veces nos damos cuenta enseguida. Repito, para mí la información es poder, entonces informarnos y saber exactamente de dónde viene nos va a acortar mucho más el camino. Podríamos hacer el camino de la meditación y la introspección, pero también entender que ese camino es un poco más largo que decir, bueno, voy a acceder a diferentes herramientas que me permitan mucho más rápido llegar a la raíz y trabajarlo con más facilidad. Por lo menos yo que he hecho el camino largo y que también me amigué con el camino corto, elijo el corto porque me ayuda a salir mucho más rápido de esos lugares incómodos. Entonces, siempre que aparecen las interferencias negativas, la pregunta es esta: ¿qué de mí está alineado con este bloqueo? Nunca la respuesta está afuera. El camino para nuestra expansión, nuestro bienestar y nuestra conciencia siempre es hacia adentro. Yo lo de afuera no lo puedo modificar. No importa lo que piense el otro, no importa lo que haga el otro, no importa las intenciones que tenga el otro, yo eso no lo puedo modificar, más sí puedo modificar mi interior. ¿Para qué me va a servir? Para correrme de esos lugares incómodos y que me drenan. Ahora, es muy importante entender esto para entender también cuál es el recorrido de las interferencias energéticas y de la energía en general. Primero, mi energía se contacta con el campo energético de todo lo que me rodea y toma la información que está en vibración con mi misma frecuencia y esa vibración recorre mi campo almacenándose en mis centros energéticos. Vamos a profundizar en esto. Todos tenemos un campo energético, que de hecho yo siempre regalo el módulo número 1 de Aquelarre, que está disponible en la página gratis para todos, donde hablamos del campo energético.
Ahí estamos 1 hora casi hablando pura y exclusivamente del campo. Si no viste esa clase y no accediste a ese módulo, te invito a que lo hagas porque vas a tener un montón de información y repito, es gratis. Simplemente tenés que entrar a la página, poner aquelarre, dice contenido gratuito, ingresás, te registras con tu correo y lo podés ver. No tenés que hacer mucho más. Pero vamos a resumir esa clase para entender esta presentación. Mi energía se conecta con el campo de todo, recibe información y la transmite en todos mis centros energéticos. Todos tenemos un campo energético que nos rodea y que de hecho se expande 4 metros alrededor nuestro. Todos y todo tienen un campo energético. Nuestros campos energéticos están intercambiando, están conectándose constantemente y están intercambiando información. Muchas veces ni siquiera sé con quién estoy intercambiando información. Por ejemplo, personas que vivimos en un departamento, yo soy, por el momento, una de ellas. Yo tengo un edificio pegado a mi edificio en donde tengo vecinos con los que compartimos, o sea, en realidad nos separa solamente una pared. Cuando los dos estamos, yo en mi habitación y él o ella también en ese lugar más cercano a la pared que divide su casa de la mía, estamos compartiendo nuestro campo energético, porque si yo tengo en cuenta que mi campo se expande 4 metros y el de esa persona también, estamos intercambiando información. A mí esto me pareció muy loco, porque nunca me lo había planteado así. O sea, simplemente decía, bueno, yo comparto información con mi pareja, mis amigos, mi familia, mis perras, lo que me rodea en mi casa, pero nunca había pensado en el vecino que también tiene un campo energético que se expande y que tiene información que a mí también puede drenarme si estoy en resonancia inconsciente con esa información. ¿Qué sucede cuando dos campos energéticos se conectan? Ambos tenemos información que se está emanando constantemente. Mi campo va a tomar la información que el campo de la otra persona, o el otro ser, o el otro objeto incluso, esté emanando. Y la información que va a tomar es esa información que está en resonancia con mi propia energía. Si esa información que tomo, o sea, si mi energía está armonizada, voy a tomar la información expansiva de la otra persona. Si mi energía tiene algún tipo de limitación, entonces voy a conectar con la energía limitante de la otra persona y voy a drenar mi energía aún más. Por eso es importante siempre ocuparnos de nuestra vibración energética. Siempre, primero nosotros y después está el resto. ¿Por qué? Porque es de la única manera que yo voy a poder cuidar mi energía. Una vez que mi cuerpo energético toma esa información que está en resonancia con mi energía, pero que viene de otro lado, lo que hace es pasarla a mi cuerpo mental. Mi cuerpo mental empieza a generar pensamientos y creencias acorde a esa información y la pasa a mi cuerpo emocional. Mi cuerpo emocional empieza a generar emociones alineadas a esos pensamientos que llegaron a través de esa energía que yo tomé de mi entorno. Y una vez que yo también me empiezo a identificar con esas emociones, esa energía que ya se tradujo en emociones pasa a mi cuerpo físico. Y es ahí donde empiezo a accionar también desde estas interferencias negativas. Al mismo tiempo, mi cuerpo energético envía toda esa información a mis chakras, que son centros de almacenamiento de energía. Tenemos 7 chakras principales, pero en el cuerpo tenemos más de 30. Los más conocidos son 7, pero todo nuestro campo energético está formado por más de 30 chakras, en diferentes partes del cuerpo e incluso chakras extracorpóreos. Pero vamos a basarnos en estos 7 chakras principales, que son raíz, sacro, plexo, corazón, garganta, tercer ojo y coronilla, que si aún no los conoces, en internet está lleno de información y en el módulo 1 de Aquelarre también lo hablamos. Repito, es un módulo gratuito. No vamos a entrar
hablar uno a uno porque no tiene sentido ahora. Esos centros lo que hacen es recibir energía que fue captada por mi cuerpo energético y por todos mis cuerpos sutiles, almacenarla y pasarla a todos los órganos de mi cuerpo tangible, de mi cuerpo material. Los chakras y la energía vital son los que nos muestran nuestra salud energética. La frecuencia vibratoria es la que nos indica cómo estamos vibrando, cuál es nuestra resonancia y en consecuencia qué es lo que estamos atrayendo. ¿Se entendió? Háganme una señal. Bien, entonces, campo energético compuesto por cuerpos sutiles, 4, mi cuerpo energético toma información, lo pasa al cuerpo mental, así cuando lo hago, como lo hago parte de mis pensamientos, pasa al cuerpo emocional, luego cuando me identifico con esas emociones pasa al cuerpo físico y al mismo tiempo mis chakras almacenan toda esa información energética y la envían a mi cuerpo. Si mi energía es densa, todo mi campo va a estar bloqueado. Y acá voy a compartir otra información que está bueno que lo reflexionemos. Para mí esta clase es pura y exclusivamente de reflexión, porque ya arrancar diciendo que las interferencias negativas son autogeneradas siempre nos invita a hacernos una pregunta, para empezar si estamos de acuerdo o no con eso. Ni los chakras, ni los cuerpos sutiles se bloquean. No existe que se bloqueen. Lo que sí sucede es que cargan con un tipo de información energética. Esa información es limitante o es expansiva. En realidad el tema de tener un bloqueo en el chakra tanto es una forma muy amorosa de decirle a una persona que está cargando energía negativa en un centro, pero no existe un bloqueo en un chakra, no se puede bloquear. Lo que sí va a hacer es que estemos transmitiendo o emanando una energía específica, que repito, puede ser expansiva o no, pero otra vez, y es muy importante que lo tengamos en cuenta, no se puede bloquear ningún centro energético. Se puede modificar. Otra vez lo mismo que hablamos al principio, podemos modificarlo con herramientas como por ejemplo el péndulo, ahora las vamos a ver, que eso va a hacer que la modificación de nuestra energía sea mucho más rápida, o podemos hacer el trabajito largo y sentarnos a meditar mínimamente 20 minutos por día para hacer una introspección y empezar a generar más conciencia de cómo estamos. Pero es muy importante entender esto, lo único que estamos haciendo es sostener una u otra información, pero no existe el bloqueo en sí, es una forma de dar una devolución, de entender la energía o de entender que hay interferencias energéticas. Está bien que usemos esa palabra, yo también la utilizo en mis devoluciones, pero está bueno también aclarar esto, que no existe tal bloqueo como lo conocemos. Ahora, además de síntomas que podemos percibir, las interferencias pueden detectarse con distintas herramientas. Vamos a hablar primero de los síntomas. Es muy normal cuando hay interferencias negativas sentirnos cansadas. Es como el primer síntoma. Incluso podría suceder también que no estemos durmiendo bien. Otra de las cosas que puede llegar a pasar es que se nos bloquee todo. Empezamos a tener malas relaciones con nosotras mismas y con todas las personas que nos rodean. Esos son como síntomas leves de interferencias negativas. Después hay síntomas mucho más graves que podrían incluso implicar algún tipo de enfermedad física en nuestro cuerpo material. No siempre tiene que ver por interferencias. O sí, o sí, a ver, esto también es como para debatir si estamos de acuerdo con que nuestra energía es en realidad la que permite que nuestro cuerpo se encuentre o no saludable. Entendemos que si trabajamos nuestra expansión, nuestro bienestar y nuestra armonización, nuestro cuerpo también va a estar cada vez más saludable. Pero también hay interferencias que como son muy nuevitas, porque recordemos que primero nuestro cuerpo energético es el que toma toda la información, no las detectamos enseguida a través de algún síntoma. Y ahí aparecen las
herramientas energéticas que nos pueden ayudar a detectar interferencias mucho más fácil. Herramientas más comunes. Péndulo. El péndulo y es mi gran aliado, yo lo uso siempre. Cualquier tipo de péndulo ayuda a detectar. Después tenemos diferentes tipos de péndulo para hacer un trabajo energético. Pero para hacer una detección, cualquier tipo de péndulo me va a ayudar a ver cuáles son las interferencias que están drenando mi energía en caso de que las haya. A veces puede ser una, a veces pueden ser 20. Otra de las herramientas es la apometría. La apometría es una herramienta de canalización que además nos permite generar acción energética. Yo puedo hacer una limpieza completa con esa sesión, sin necesidad de utilizar el péndulo. Cuando hablamos de apometría, hablamos de también trabajar mucho el desarrollo de nuestro canal y comprender exactamente cómo percibimos cada una de las interferencias. Yo siempre utilizo el péndulo para detectar, porque es más rápido y porque a mí me da más confianza y más seguridad, porque podría llegar a suceder que en mi canal no identifique algo, entonces voy a la segura y a la herramienta que me da toda la información. Después hay otro tipo de herramientas como las varillas, por ejemplo, o los aurameters. Pero yo sugiero que si tenemos conocimiento de péndulo, utilicemos el péndulo para hacer nuestros diagnósticos de interferencias negativas porque nos va a dar una respuesta mucho más clara. Ahora, es importante también tener en cuenta que los bloqueos, las interferencias, son distintas para las personas, para los animales, para los espacios, para los vehículos, para los negocios. Por ejemplo, hay interferencias negativas generadas en los espacios que tienen que ver con desequilibrios físicos como la humedad, que en una persona no lo vamos a detectar. O una grieta en la pared. Claramente eso en una persona o en un animal no lo vamos a medir, ni siquiera no existe. Un portal energético en una persona no lo vamos a medir tampoco. Más sí lo vamos a medir en un objeto, en un vehículo, en un espacio. Las personas tenemos interferencias negativas, como por ejemplo podría ser una entidad negativa autogenerada, una entidad negativa externa que se identificó con mi energía, podría ser un mal de ojo, podría ser también creencias limitantes, podrían ser interferencias como un ataque psíquico, posesión o energía demoníaca, pero también pueden generar interferencias negativas por lealtades, por vidas pasadas, por magias. Ahora vamos a hablar un poquito de las magias. Lo mismo sucede con los vínculos. ¿Por qué? Porque los vínculos se forman por personas. Entonces yo puedo decir que los vínculos y las personas sí comparten las mismas interferencias negativas. Podríamos hacer toda una investigación profunda de decir, bueno, ok, en este vínculo tenemos esta y esta interferencia negativa y podríamos identificar de quién viene de dónde viene cada interferencia o si es parte de esas dos o más personas que conforman el vínculo. Ahora, en los animales, por ejemplo, lealtades familiares no vamos a chequear porque no las tienen, no tienen ese tipo de karma, son almas muy puras los animales todavía. De hecho, están en su proceso evolutivo. Otra de las cosas que no vamos a chequear en animales son, por ejemplo, interferencias que vengan de vidas pasadas. Interferencias que vengan de vidas pasadas como votos o pactos. Hay un montón de tipos de votos y pactos que vienen de vidas pasadas que claramente los animales no las tienen. ¿Por qué? Y acá hay personas que están de acuerdo conmigo y hay personas que no. También invito a que reflexionemos sobre esto. Yo siempre estoy compartiendo mi punto de vista y lo que no hace sentido lo podemos dejar ir. Nosotros nuestra alma tiene todo un proceso evolutivo, ¿cierto?
Empezamos desde lo más chiquitito hasta lo más grande. ¿Por qué una persona no puede reencarnar en un animal? Por eso yo siempre digo, no, si te apareció un perro y de repente vos sentís que tu perro es tu tía que falleció hace 5 años, no, imposible. Porque el alma y el proceso evolutivo no puede ir para atrás. Si a vos se te dio algo más que suma a tu conciencia como una capacidad de racionalizar, no podés perderla, porque el proceso evolutivo no va para atrás. Vos solo podés evolucionar. Es una cuestión de lógica, de hecho. Si estamos todo el tiempo diciendo que estamos en un proceso evolutivo, nunca podemos ir para atrás. Yo entiendo, los animales son más puros, son más amorosos, etcétera, pero hay un montón de cosas que nosotros podemos hacer que los animales no, porque no es parte de su proceso evolutivo. Entonces, volviendo a las interferencias, hay interferencias como votos o lealtades familiares que en animales no vamos a chequear. Para los espacios, para los vehículos y para los negocios, solemos utilizar como la misma plantilla de interferencias, porque sí, ahí suelen compartir el mismo tipo de interferencias, pero hay algo que cambia en los negocios, porque en los negocios, por lo general, hacemos limpiezas porque también queremos, en consecuencia, hacer una apertura de caminos. El negocio tiene un propósito y tiene que ver con su expansión. Entonces, una de las cosas que chequeamos en los negocios que no vamos a chequear en un vehículo, por ejemplo, es si hay algún impedimento. Los impedimentos son un tipo de interferencia energética que encontramos solamente en negocios o emprendimientos. Podría ser también en redes sociales. Si yo tengo redes sociales que las utilizo para trabajar y comparto mi trabajo por redes sociales, ok, bueno, puedo chequear, entre otras interferencias, impedimentos que estén limitando mi crecimiento en las redes. Por otro lado, entrando un poquito más en las interferencias negativas. Hay limitaciones simples como un mal de ojo y hay limitaciones fuertes como una magia. La clave es primero conocer estos bloqueos y luego saber trabajar con ellos. Hay muchísimas interferencias negativas. O sea, son tantas que de hecho hay una clase entera de más de 2 horas de interferencias negativas, solamente teoría. Hay algunas interferencias que son más simples de detectar y también de quitar y son automáticas, como el mal de ojo. El mal de ojo es una energía densa, muy como concentrada, que no siempre es enviada, no siempre tiene que ver con que alguien me está tirando mala onda, no siempre tiene que ver con que alguien me miró mucho. A veces simplemente mi energía está densa y yo me junté con alguien que está ojeado y lo tomé como propio. A veces ni siquiera tiene que ver con que alguien te pensó mucho. También primero es un poco lo que nos enseñan la cultura y después es un poco de nuestro ego, ¿no? Y no hacernos cargo de que por qué estamos en resonancia con esa frecuencia. Otra de las cosas que yo comparto mucho, y por sobre todo lo hablamos en el programa Aquelarre, es esto de esta falsa creencia y que es medio como un autocastigo, de pensar, soy una esponja energética. Entonces siempre voy a estar en contacto con energía densa. No, discúlpame, no sos una esponja energética. Hay algo en vos que está en resonancia con toda esa energía densa. Vos no sos ninguna esponja energética. En el momento que vos te pongas a trabajar conscientemente en tu energía, yo te puedo asegurar que vas a dejar de resonar con toda esa frecuencia que te limita. Pero hay que hacer un trabajito interno. Lo que pasa es que un poco, y esto también es un punto de vista, y también es lo que nos enseñan, es más fácil echarle la culpa afuera. Ah, bueno, alguien me tiró un mal de ojo, ay, en este lugar hay una energía densa, pero escúchame, si hablamos de resonancia, ¿por qué vos estarías percibiendo una energía densa si no es parte de tu frecuencia? No tiene sentido, es lo mismo que hablamos al principio de la canción en YouTube. No puedo escuchar 2 canciones al mismo tiempo en el mismo YouTube. Tengo que tener o 2 aparatos diferentes o tengo que escuchar primero una canción y después otra. Acá es exactamente lo mismo. Ahora, sí me gustaría compartir algo de las magias, que me parece muy interesante. Las magias son un gran tabú y nos enseñaron a tenerle mucho miedo.
Porque nos enseñan que las magias son esos rituales donde se trabajan con animales, donde hay un montón de velas prendidas y donde hay alguien haciendo no sé qué, un montón de invocaciones. Nadie nunca se plantea el tema de la magia blanca, por ejemplo, que sigue siendo un tipo de magia donde la intención es amorosa, pero se está interfiriendo en el campo energético de otra persona igual. Las magias es cualquier tipo de interferencia en el campo energético sin su autorización. Por eso yo siempre digo, pidan permiso. Si nadie te pidió una sesión, bueno, por lo menos preguntá si está interesada esa persona en recibirla. Si no estás pidiendo permiso, eso es un trabajo de magia. Estamos manipulando energía. Siempre que estamos haciendo algo para otra persona sin su consentimiento, estamos manipulando su energía. No importa que sea amorosa nuestra intención. No se hace. Y en este preciso momento hay personas conectadas acá que a mí me han pedido, por favor, vamos a hacer un envío de energía con la mejor intención del mundo. Y mi respuesta fue no. Si esa persona a mí no me lo pide, yo no lo voy a hacer. Me han ofrecido incluso hasta muchísimo dinero para hacerlo y mi respuesta sigue siendo que no, porque de alguna manera eso es generar un bloqueo para alguien si no tengo la autorización. ¿Por qué? Porque estoy interfiriendo en su proceso. Por algo la persona está en ese lugar. Y yo no soy quien para interferir si a mí no me lo piden o si no me dan la autorización. Entonces también es un poquito parte del ego esto de pensar, como yo tengo herramientas y puedo ayudar, entonces tengo que andar salvando a medio mundo. No es cierto, no lo podemos hacer. Ojo ahí, porque las magias no son rituales como de algún tipo de religión nada más. Y se confunde mucho esto de la magia blanca con pensar que estamos haciendo un bien. De la única manera que estamos haciendo un bien es siempre que tengamos la autorización de la persona que nos está pidiendo asistencia. En caso de, porque ya viene la pregunta y las conozco, Caro, te hago una pregunta, pero si hay alguien que está internado, etcétera, ¿yo le puedo hacer un trabajo igual o le estoy haciendo magia? Bueno, en ese caso, yo imagino que vos ya tenés herramientas para por lo menos preguntar si tenés la autorización de su yo superior para hacer ese trabajo y si es divino y evolutivo que vos le envíes esa energía. Pero son casos extremos donde la persona no puede decidir, donde yo no puedo ni mandar un mensajito para decir, che, escúchame, se me ocurre hacerte un envío, ¿estás para eso? ¿O no te interesa? Entonces, ojo con los trabajos de magia. Ahora, para mí hacer magia es un arte, honestamente, porque realmente tenés que tener mucho foco para hacer magia. Mucho foco, ¿eh? Mucho foco y es un gran movimiento energético. Y generamos magia cuando tenemos pensamientos negativos para con nosotras mismas o para con otras personas. Yo hablo mucho y van a encontrar varios videos en mi perfil de el autotrabajo de magia. Mucho hablo de eso. La mayoría de los trabajos de magia que yo he detectado son trabajos de magia creados por pensamientos propios que bloqueaban o creados por terapeutas que no supieron proteger bien su energía o que hicieron algún tipo de manipulación energética o que hicieron algún tipo de trabajo que no tenían permitido hacer. Por eso yo siempre sugiero, chequeen antes de cada sesión si pueden hacer ese trabajo y si es divino. Yo lo enseño a hacer. En la mayoría de mis cursos siempre les digo, chequeen, hagan esta pregunta. Es clave, porque se pueden no solamente interferir en la otra persona, sino que también se pueden drenar ustedes, se pueden bloquear ustedes. La mayoría de los trabajos de magia que yo he detectado, y miren que me especialicé y saqué muchísimos, eran autotrabajos. ¿Cuál es la clave para trabajar con cualquier tipo de interferencia negativa, incluso una magia? Conocerla, conocer de qué se trata. Yo no puedo
cortar, limpiar y desbloquear algo que yo no sé qué es. Vamos a seguir con las magias, que por ahí es de lo que menos se habla. Vamos a suponer que yo estoy haciendo un diagnóstico y me sale que la persona tiene magia. ¿Cómo yo voy a cortar una magia si ni siquiera sé qué tipo de magia es? Yo tengo que saber qué tipo de magia es y tengo que conocer cuál es la programación de esa magia para poder trabajar sobre una programación específica, porque no se trabaja siempre igual. Dependiendo de la energía que hay que cortar, es el trabajo que yo voy a hacer. No tiene que ver con la herramienta que use, tiene que ver con el conocimiento que yo tenga. Vamos a suponer que hay una magia generada por pensamientos limitantes. Primero, yo tengo que saber que esa magia es una automagia y es muy importante que yo esa información se la dé a la persona, porque no es lo mismo decirle, mira, tenés un trabajo de magia, que decirle, mira, tenés un trabajo de magia generado por tus propios pensamientos. Cambia un montón lo que le estoy diciendo a la persona. Porque si yo digo hoy a alguien que no tiene conocimientos, tenés un trabajo de magia, lo primero que piensa es, alguien me hizo un ritual. Bueno, no. Entonces yo necesito saber cuál es exactamente esa magia. En el caso de las magias. Una vez que identifico cuál es, lo que voy a ver es cuál es la programación de esa magia. Vamos a suponer que es una magia, repito, generada por pensamientos limitantes. Bien, ¿de dónde vienen esos pensamientos de lealtades familiares? ¿Y con qué están relacionados? Con el no puedo, con el no merezco. Entonces yo a partir de esa información, de que sé que hay pensamientos que vienen cargándose en el árbol genealógico desde la generación de mi tatarabuela que piensa que no puede, que no merece, que no sé qué, yo lo estoy sosteniendo, lo estoy repitiendo y me generé un autotrabajo de magia, puedo armar toda una desprogramación. Puedo empezar a desprogramar los pensamientos de no merecimiento, a desprogramar esos pensamientos de no puedo empezar a cortar todo tipo de lazo energético con mi tatarabuela y con todas las mujeres de mi clan que están sosteniendo toda esa información y puedo entonces sí desprogramar toda esa magia. Y después eliminar cualquier tipo de síntoma que esa magia haya dejado. De hecho, yo siempre lo que recomiendo es primero chequear si hay algún tipo de trabajo de magia y después hacer una limpieza, porque primero para hacer una limpieza y que sea efectiva, yo tengo que detectar que no haya magias. Eso es lo más denso de sacar. Lo más denso, porque aparte hay pocas personas que saben trabajar con magias. No porque no sepan de magias, es porque hay poca información, porque lo relacionan todo con la religión. De hecho, por lo general, los trabajos de religión no los podemos sacar, excepto que seamos de religión. Por lo general, porque usan santos. Y excepto que conozcamos a esos santos y tengamos idea de cómo trabajan y también podamos hacerles ofrendas y bla, 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 no lo podemos sacar. Lo que tenemos que hacer es delegarlo a alguien que sepa de trabajo de religión. Pero les puedo asegurar que la mayoría de esas personas no están en resonancia con nuestra energía. A mí me tocó en 10 años de trabajar con terapias holísticas, una sola vez, una persona con trabajo de religión, que claramente no lo pude sacar y tampoco era de mi interés porque a mí no me interesa como entrar en esa. Y lo delegué. Es automático, como, bueno, ya, o sea, no es mi rubro y nos tenemos que hacer cargo de eso, ¿sí? Pero acá, y voy a volver a repetir lo mismo, el conocimiento es poder. Siempre que ustedes tengan información, van a poder hacer trabajos mucho más poderosos. Esto nos permite tener más conciencia, trabajar desde la raíz y obtener mejores resultados, además de cuidar nuestra energía personal. Para mí, conocer de interferencias negativas es conectar con teoría pura, porque la realidad es esto, vamos a conectar con teoría para hacer diagnósticos divinos y después sí elegir con qué tipo de herramientas podemos trabajar. Para hacer diagnósticos podemos utilizar cualquier herramienta que utilicemos ya ahora, como por ejemplo el péndulo, y pongo el péndulo de ejemplo porque es la herramienta que más uso yo. Con el péndulo puedo chequear
cuáles son las interferencias, si hay lealtades, si hay temas de vidas pasadas, si hay magia, qué tipo de magia, cuál es la programación, puedo chequear todo. Y después elijo con qué herramienta voy a hacer el trabajo. Paso número 1 es informarnos para poder hacer un buen diagnóstico y en consecuencia hacer un buen trabajo. Cuando yo hago un buen diagnóstico, también cuido mi energía porque soy libre de elegir si quiero trabajar con esa frecuencia o no. Y además, porque ese diagnóstico, teniendo en cuenta que siempre voy a estar resonando con personas que tienen alguna información de mi interior para mostrarme, me va a generar más conciencia de cómo está mi vibración. ¿Se entiende? Entonces, es muy largo hablar de interferencias negativas, de bloqueos, de magias, de lealtades, porque realmente hay mucha información. Repito, hay un curso de 2 horas hablando solamente pura teoría de todo esto. ¿Qué utilizo yo para detectar todas estas interferencias? Repito, el péndulo y biómetros, más plantillas de trabajo. Tengo un montón de biómetros y un montón de plantillas. Todo eso yo lo comparto en el curso de interferencias, magias y lealtades que está en la página. El curso, entre paréntesis, en este momento está con descuento y voy a regalarles un descuento extra por todo el mes de agosto desde este momento con el código interferencia. A partir de ahora pueden ingresar y pueden sumarse para tener no solamente toda la información teórica, sino que todos los biómetros y todas las plantillas de seguimiento. Eso les va a dar unos diagnósticos divinos. Así que, dicho todo esto, quiero leerlas. Quiero que me manden por los chats tanto de acá de esta reunión de Meet como de Instagram, sus preguntas, sus compartires, todo lo que quieran que veamos juntas, que me lo compartan. Acá me preguntan, ¿con el péndulo podemos ver esas lealtades? Sí. Necesitamos el péndulo y obviamente conocer las lealtades y tener algún tipo de biómetro o de plantilla de seguimiento para poder chequear cuáles son, en este caso, las lealtades. Me dejaron otra pregunta. Caro, ¿el curso de interferencias me sirve con péndulo Karnak? Sí, súper, recontra sirve con el péndulo Karnak. No solamente vas a poder hacer el diagnóstico, sino que también vas a poder hacer el trabajo. Eso es clave. El código dice que no se puede usar, que ya alcanzó su límite de uso. Ok, bueno, a ver, vamos a vivo a modificarlo. Mientras tanto, ustedes me siguen mandando mensajitos y las voy leyendo. Además del péndulo Karnak, y esto es importante, también lo podemos hacer, por ejemplo, con péndulo hebreo. ¿Qué pasa con el péndulo hebreo? El péndulo hebreo, si no tenemos la etiqueta para trabajarlo, nos limita un poco. Pero otra de las herramientas que yo sugiero es la apometría. La apometría es muy, muy buena para trabajar las interferencias. Si es solamente la parte de detectar, cualquier péndulo va a estar bien. Después, para hacer el trabajo, la apometría a mí me funciona muy bien, honestamente. También hay curso de apometría fusionada con registros akáshicos a ver, perdón, que estoy acá, haciéndolo del código, en la página. Todos los cursos de la página están con descuento ahora, pero este de interferencias y magias tiene un descuento extra. Bien, a ver. Ahí está solucionado el tema del descuento, pido mil disculpas. Ya en este momento se puede usar el código de interferencia para tener un 15% de descuento más. ¿Se usa biométrico? ¿Qué sería el biométrico para vos? Yo hablo de biómetros siempre. Bueno, a ver, ¿qué pensás sobre cuando das devoluciones a los consultantes, no compartirle tanta información para que no se hagan la cabeza? Lo escuché en otros terapeutas y quería saber tu opinión. Yo pienso que si
vos tenés la posibilidad y la capacidad de compartir la información desde un lugar que le da tranquilidad a la persona, me parece que está bueno compartirla. Yo, si hay, por ejemplo, acá, porque si tengo la misma pregunta, cuando detecto actividad demoníaca nunca la digo, solo digo entidades oscuras y ya. Claro, bueno, pero ¿por qué? Porque no sabemos exactamente qué es una entidad o actividad demoníaca. La actividad demoníaca es una de las interferencias más autogeneradas que hay. Por eso digo que es muy importante conocer exactamente qué es lo que estamos trabajando. Si yo no sé qué es lo que estoy trabajando, entonces, por supuesto, yo no le voy a poder decir a la persona que hay actividad demoníaca porque no se lo voy a saber explicar desde un lugar que le dé tranquilidad. Mi trabajo es darle tranquilidad de cuáles eran las interferencias, por qué se estaban generando y poder hacer una buena investigación como para darle herramientas que le generen más conciencia. Yo cuando hay actividad demoníaca lo comparto, incluso cuando hay magia lo comparto, pero tengo muy clara la información que estoy dando y puedo ayudar a la persona a que se sienta tranquila de que no solamente sé de lo que estamos hablando, sino que además también lo sé trabajar. Pero para eso necesitamos informarnos. Yo repito, por eso hice un curso aparte, porque es casi imposible en un curso donde estamos viendo, por ejemplo, el péndulo Karnak, poder también explicar todo lo que tiene que ver con interferencias negativas. Pero para mí no tiene nada de malo. Me parece, repito, nutritivo si es que podemos acompañar a la persona dándole tranquilidad. Ahora, sí comparto que si yo no sé cómo darle tranquilidad a la persona con toda la información que recibí, preferible no decirle nada. Otra de las cosas que me parece muy importante decir es que cuando detectamos un trabajo de magia, por ejemplo, en péndulo Karnak y en péndulo hebreo, yo comparto etiquetas y comparto un protocolo en donde nos fijamos en el trabajo de magia y podemos ver, bueno, que hay trabajo de magia. ¿Puedo eliminarlo? Sí, nos dice el péndulo Karnak. Acá dice gracias, Caris, el péndulo carna con alguien más y tengo ganas de hacer el tuyo que me parece muy completo. Bueno, muchas gracias, sos bienvenida cuando lo quieras hacer, es muy hermoso y como todos los cursos de Mujer Plutón está muy orientado a que sea no solamente simple, sino que lo puedas amoldar a tu energía. Y ahí es donde somos auténticas. Pero vuelvo a lo que quería decir antes. Nos enseñan mucho, y yo estudié y sigo estudiando constantemente con muchas personas, a esto de... bueno, ¿hay trabajo de magia? Sí. ¿Lo puedo eliminar? Sí. Bueno, listo, ya está. Entonces, ahora, como dice el péndulo que sí, pido la frecuencia, la elimino y ya está. No. ¿En serio pensamos que es tan fácil eliminar un trabajo de magia? Es importante tener información. ¿Qué pasa cuando un péndulo me dice que hay trabajo de magia y me permite eliminarlo? Lo que estoy haciendo, si no conozco el trabajo que estoy sacando, es simplemente sacar momentáneamente los síntomas. El trabajo sigue estando ahí. Y la persona va a volver a bloquearse. Necesito conocer exactamente la información. ¿Cómo es el péndulo Karnak? No lo había oído. ¿Es como el péndulo testigo? No. El péndulo Karnak trabaja con otro tipo de frecuencia. De hecho, trabaja con la frecuencia conocida como onda verde, que la frecuencia de onda verde es una energía que compensa y equilibra. ¿Por qué? Porque en realidad es energía de onda verde compensada, bla. Es de las frecuencias más poderosas de la radiestesia, porque justamente equilibra esas radiaciones negativas emanadas por un campo energético, por incluso una radiación electromagnética, por eso es que el péndulo Karnak es tan poderoso y tan potente y tan rápido, porque trabaja con, está hecho de geometría sagrada. Yo lo explico tanto en el programa Aquelarre, en el módulo que tenemos de péndulo Karnak, como en el curso de péndulo Karnak. Doy fe de que los cursos y tu manera de comunicar es sencilla, se aprende y te hace pensar e ir un poco más allá. Gracias, Caro, por compartir todo lo que compartís. Gracias a vos, Jessy. Gracias a vos. Bien, ¿hay alguna pregunta más? ¿Algún compartir más? ¿Se entiende la importancia de tener información para trabajar?
¿Puedo hacer solo uno de los cursos? ¿Por cuál me recomendás empezar? ¿El de péndulo Karnak o el de lealtades? Si ya tenés conocimientos de la herramienta que sea para hacer limpiezas, te sugiero que vayas por el de lealtades. En realidad por interferencias, lealtades y magias. Si ya tenés, por ejemplo, el péndulo Karnak, no importa con quién lo hayas estudiado, porque ya sabes cómo se maneja. Vas a poder hacer un buen diagnóstico con ese péndulo y para eso necesitas el curso de interferencias. Te sugiero que si ya tenés herramientas, vayas por ahí. Si todavía no tenés herramientas, puedes empezar por algo más simple, como empezar por el curso de limpieza de péndulo Karnak. No es necesario tener toda esta información. Yo repito lo mismo de siempre, hace 10 años que trabajo con esto, chicas, o sea, tengo toda esta información porque son muchos, muchos, muchos años y muchos más años de estudio. Pero no empecé con esta información, empecé con cosas más simples y más básicas. Bien. Me encantan todos tus cursos y la claridad con la que los das. Gracias, gracias, gracias. Gracias a ustedes. Otra de las cosas que me parece importante compartir es que no se obliguen a hacer trabajos que no les son permitidos. Repito, yo siempre invito a que preguntemos si podemos o no hacer ese trabajo. Vamos a suponer que yo voy a hacerle una limpieza a Nancy, es la primera que me aparece ahí. Entonces yo pregunto, bueno, ¿puedo abrir el campo energético de Nancy? Sí. ¿Y puedo hacer esta sesión? ¿O es divino hacer esta sesión? No. Ok, no la hago. Porque para alguna de las dos no es contributivo. Y yo tengo que liberarme de ese ego salvador de terapeuta y decir, mira, sabes que yo no puedo. Te ofrezco que probemos en unos días o te propongo delegarte con una colega. Y eso está bien, eso es cuidarnos, chicas, es muy importante cuidar nuestra energía, no vamos a resonar con todos. Y nuestra energía es mucho más sabia que nosotras. Hagámosle caso.